Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiodientes. Hace apenas 24 horas concluyeron en La Habana las rondas de conversaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, el inicio de un largo camino, como han señalado ambas partes, para ir caminando hacia la normalización que pasa por muchísimos aspectos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. De esos temas estaremos hablando, acercándonos en esta mesa redonda, los temas de restablecimiento de relaciones, los temas migratorios, otros temas bilaterales que fueron abordados durante estas reuniones de 2 días en La Habana, y para ello pues contaremos acá en nuestra mesa redonda con el concurso de Yuri Gala López, quien es director de temas bilaterales de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de los miembros de la delegación cubana a estas conversaciones bilaterales con los Estados Unidos. Y también me van a estar acompañando los colegas Rosa Miriam Elizalde Zorrilla, subdirectora y editora principal de Cuba Debate, y Oliver Zamora Oria, periodista del sistema informativo de la televisión cubana y de nuestra mesa redonda. Ambos estuvieron cubriendo pues este acontecimiento que ha tenido lugar en La Habana y que ha sido sin dudas una de las noticias más importantes en el ámbito internacional en los últimos días. Les propongo que nos acompañen para pues profundizar, para ampliar sobre estas reuniones en La Habana, de lo que se trató y de lo que se debe tratar hacia el futuro. Como señalábamos, durante 2 días, 21 y 22 de enero, en La Habana tuvieron lugar las rondas de conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba. El 21, el tema migratorio centró la atención de las delegaciones de ambos países, y el 22, el restablecimiento de relaciones bilaterales y otros temas de interés común, pues llenaron la agenda de intercambio entre delegaciones de ambos países. Pues les propongo comenzar acercándonos al tema, creo que sin duda más novedoso e importante, porque en otros momentos ha habido rondas migratorias y ha habido rondas de temas bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Lo novedoso esta vez ha sido la discusión, el debate, el análisis del proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Yuri, ¿cómo ustedes consideran, la delegación cubana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta ronda en el caso del restablecimiento de las relaciones bilaterales? ¿Qué ánimo fue el que pues indujo a ambas delegaciones al debate en la jornada del día 22, y cuáles pudieran ser quizás los temas que se abordaron durante esta jornada? Muy buenas tardes. Primero quisiera, como bien se apuntaba, expresar de que estas conversaciones entre delegaciones oficiales de Cuba y Estados Unidos tuvieron lugar los días 21 y 22 de enero. Me quisiera referir primeramente al tema de la reunión del restablecimiento de relaciones diplomáticas, pero sería bueno esclarecer de que estos 2 días de conversaciones estuvieron conformados por 3 segmentos, como bien se apuntaba. Un primer segmento que tuvo lugar en la mañana del día 21, que fue básicamente la ronda migratoria, algo de lo que hemos estado sosteniendo encuentros durante años. Y el día 22 en la mañana tuvo lugar precisamente la reunión de restablecimiento de relaciones diplomáticas, y en el horario de la tarde la reunión sobre otros temas bilaterales, incluyendo cuestiones de cooperación bilateral. Y tal vez empezaría señalando que para nuestra delegación desde un inicio concebimos esta reunión como una reunión sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas, un poco para dejar claro que esto es un paso dentro del proceso de normalización o hacia la normalización de nuestras relaciones bilaterales. O sea, habría que esclarecer de que esto es un paso dentro de ese proceso largo, complejo, que significa la normalización o el proceso hacia la normalización. Es decir, restablecer relaciones diplomáticas no significa que ya de facto se están normalizando las relaciones entre las dos naciones. En efecto, un paso importante, pero dentro de ese proceso largo y complejo. Ahora, las delegaciones fueron presididas por la parte estadounidense, por la secretaria asistente para asuntos del hemisferio occidental dentro del Departamento de Estado, la señora Roberta Jacobson, y por la parte cubana, la delegación estuvo presidida por la compañera Josefina Vidal Ferreiro, que es la directora de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Habría que señalar
que se trató de una reunión que transcurrió en un clima profesional, respetuoso y constructivo. De lo que se trataba con esta reunión era precisamente definir los pasos a dar con vistas a formalizar la decisión que anunciaron los presidentes de Cuba y Estados Unidos el pasado 17 de diciembre del 2014. Decisión de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Ese era el centro de esta reunión o el objetivo y, como señalé, el clima constructivo, profesional, respetuoso. Para la parte cubana, para la delegación cubana, fue importante conversar sobre elementos esenciales que concebimos como parte de este proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas y establecimiento o apertura de embajadas. Nosotros vemos que este proceso de restablecimiento y apertura de misiones de embajadas tendría que basarse en los principios del derecho internacional que están refrendados en la Carta de las Naciones Unidas y también en las convenciones sobre relaciones diplomáticas y consulares, o sea, las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares que norman la actuación no solo de las misiones diplomáticas, sino también de sus funcionarios, y esto es algo importante para nosotros. ¿Qué significa eso para Cuba? Pues el respeto recíproco al sistema político, económico y social elegido soberanamente por nuestros respectivos pueblos y evitar cualquier forma de injerencia en los asuntos internos, amenaza a los elementos políticos, económicos y culturales de ambos pueblos o ambos estados. Esos son elementos esenciales que nosotros concebimos como parte o principios para ese proceso de restablecimiento de relaciones y apertura de embajadas. Ahora, también vimos el siguiente componente, que son los pasos concretos a dar. Y en este sentido, ambas delegaciones intercambiaron criterios sobre los procedimientos para ese restablecimiento de relaciones, en una fecha todavía por determinar, y decidimos continuar conversando sobre este tema con vistas a definir precisamente esos pasos que deberán darse para concretar este objetivo y dejar restablecidas las relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas en nuestros respectivos países. Se trató de la primera reunión, o sea, yo creo que es bueno enfatizar esto. Esta fue la primera reunión en un tema que, como bien se señalaba, es un tema novedoso. En el pasado hemos conversado sobre cuestiones migratorias, sobre temas de cooperación bilateral en cuestiones puntuales, y por lo tanto en este ciclo o días de conversaciones lo realmente novedoso fue la cuestión del restablecimiento de relaciones, y sobre lo cual se dio amplia cobertura y levantó intereses, expectativas. Nosotros, dentro de este proceso de restablecimiento, también concebimos elementos que no deben ser olvidados y que para la delegación cubana son importantes. En este contexto, nuestra delegación trasladó que sería difícil explicar que se ha producido un restablecimiento de relaciones diplomáticas mientras que Cuba continúe en injustamente, debo enfatizar, en la llamada lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional. Lista que, como se conoce, se incluyó en ella a Cuba en el año 1982 de manera injusta. Es conocido que precisamente Cuba ha sido la víctima de actos de terrorismo, y hay miles de víctimas en nuestro caso, ya sea por personas que han fallecido como causa de estos actos terroristas o han resultado heridas, discapacitadas. Por lo tanto, para nosotros eso es un elemento importante y yo creo que se dejó claro en la reunión. Otra cuestión importante, esencial, es la cuestión de la solución del tema bancario para nuestra sección de intereses. O sea, nosotros dijimos que para la apertura de embajadas sería necesario que se resuelva la situación bancaria de nuestra sección de intereses
en Washington, que debo decir, y sobre lo cual reiteramos nuestra preocupación, durante casi un año ha permanecido o ha carecido de un banco para realizar sus operaciones normales. Y esto ha tenido, por supuesto, un impacto en el funcionamiento de nuestra sección de intereses, incluyendo las cuestiones de servicios consulares. Esta situación bancaria, como se conoce, tiene como causa también el recrudecimiento de la persecución financiera en el marco de la aplicación del bloqueo. Esas fueron cuestiones que señalamos como parte de estas discusiones, de estas conversaciones, para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y también para la apertura de embajadas. Por supuesto que en el contexto de estas conversaciones adelantamos o reiteramos que nosotros veíamos otros elementos que son importantes a tener en cuenta para ese proceso más largo, más complejo, que es el proceso de normalización o hacia la normalización de nuestras relaciones bilaterales. Y como parte de ese complejo y largo proceso, por supuesto que un elemento clave, esencial para Cuba, es el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero. Nos queda claro de que las medidas anunciadas recientemente por Obama fueron un paso hacia la dirección correcta, pero en esencia se mantiene el bloqueo y por lo tanto para hablar de ese proceso de avance, en ese proceso de normalización de relaciones, eso transitaría por necesariamente el levantamiento del bloqueo. Mencioné también, por supuesto, la injusta inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que por supuesto no se concebiría una relación o un proceso hacia la normalización manteniéndose injustamente a Cuba en esa lista unilateral que elabora el Departamento de Estado. Obviamente hay otros elementos complejos que marcan precisamente, y reitero, la complejidad de este proceso, y que en el caso de Cuba estaría, por supuesto, la cuestión de las compensaciones al Estado y pueblo cubano por los daños y perjuicios humanos y materiales económicos que hemos sufrido a lo largo de los años de revolución, y donde creo que es bueno explicar de que estas compensaciones, nuestra legislación establece que esto podría, o sea que este proceso debería examinarse conjuntamente, o sea, no es el tema de las compensaciones a los daños y perjuicios al pueblo y Estado cubano, conjuntamente con las reclamaciones o compensaciones que, como es conocido, plantea la otra parte, o sea, reclamaciones por compensaciones a propiedades nacionalizadas, y debo decir de manera lícita por nuestra parte, y por lo tanto esos son elementos que nosotros, de hecho, en nuestra legislación vemos de manera conjunta. Otra cuestión será, por supuesto, en el caso de Cuba, reclamar la devolución de los fondos y activos pertenecientes a entidades cubanas y al Estado cubano que fueron congelados precisamente a raíz de la imposición del bloqueo a Cuba. Debo decir incluso que algunos de esos fondos han sido usurpados y por lo tanto esto es una cuestión que no puede ser olvidada en un proceso hacia la normalización de relaciones. Estas son cuestiones que queríamos mencionar y un poco para resumir, diría que se trató de una primera reunión, acordamos que debemos seguir conversando y por lo tanto estaríamos sosteniendo un nuevo encuentro sobre esta temática en próxima fecha que deberá definirse. Esos son elementos creo que son importantes, sobre todo porque amplía también el diapasón de lo que conocíamos de esta reunión. No es el simple hecho de abrir una embajada, de nombrar embajadores ante los respectivos países, sino todos los elementos que conciernen a esa relación bilateral y que son parte del diferendo histórico que ha habido entre Estados Unidos y Cuba y que forman parte de los elementos a resolver para poder normalizar esas relaciones. Por supuesto que en este contexto se siguen dando noticias. Hoy mismo la empresa norteamericana Mastercard ha anunciado
que levantará el bloqueo que ha mantenido contra las operaciones de sus tarjetas de crédito en Cuba a partir del 1 de marzo, y creo que es una noticia que está en este contexto de las relaciones entre los dos países, pero sigue sin resolverse, a pesar de que hay operaciones financieras, de que haya autorizado bancos norteamericanos para empezar a operar en Cuba. No se ha resuelto, sin embargo, un elemento concreto, tangible y que ha afectado esas relaciones bilaterales, que es la posibilidad de que nuestra oficina de intereses tenga su cuenta bancaria en bancos norteamericanos, o la futura embajada cubana tenga esa cuenta bancaria. Creo que hay elementos, Rosa, que en el propio debate, en los briefings que dieron las dos delegaciones sobre este tema, resaltaron y que pudieran ser elementos también del análisis en esta mesa redonda, sobre todos los puntos que marcaron una y otra delegación durante esos briefings de prensa. Mira, primero decirte o transmitir una percepción que tuvimos los periodistas ahí. Siempre se dice en estos lugares históricos, estamos viviendo un momento inédito, pero realmente la percepción que teníamos era que efectivamente lo era, porque además de todo lo que se produjo allí, fue extraordinario ver la profunda, de alguna manera, coincidencia de las expresiones de ambas delegaciones, aun cuando ambas marcaron que estaban de acuerdo en que tenían grandes diferencias. Pero es interesante que, en primer lugar, las dos delegaciones hablaban de un diálogo de dos velocidades, es decir, hay una velocidad posible más rápida para el restablecimiento de las relaciones, hay una velocidad más demorada, compleja, difícil para la normalización de las relaciones. Eso es algo que estaban absolutamente de acuerdo. Estaban absolutamente de acuerdo en el respeto a las convenciones de Viena. Es extraordinario ver a la delegación norteamericana reconociendo en Cuba públicamente estos asuntos. Hubo una retórica muy respetuosa, o sea, lo de constructivo, respetuoso, es decir, son palabras que han utilizado ambas delegaciones. Fíjate que un compañero, un colega decía, yo tenía la percepción, decía él, de que yo no estaba asistiendo a cualquier lugar sino a un armisticio. Es decir, dos países que han estado con una confrontación histórica, con una guerra brutal, económica, financiera, comercial durante tantos años, de pronto se sientan y conversan. Eso es extraordinario, efectivamente es histórico. Y yo creo que eso es algo que en general los periodistas asistíamos verdaderamente asombrados. Ahí no hubo una palabra altisonante, ahí no hubo un exabrupto, ahí hubo realmente un entendimiento y un diálogo muy respetuoso. Nosotros no estábamos dentro de las conversaciones, pero por ejemplo en los briefings que dio Gustavo Machín, el vicedirector general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, y hubo un momento en que dijo, mírenme en la cara. O sea, los diplomáticos cubanos se veían realmente muy relajados, muy profesionales, expresando además una naturalidad en este encuentro. Efectivamente, como se sabe, estos encuentros no son inéditos, o sea, ha habido conversaciones prácticamente en todas las administraciones, casi siempre no, secretas generalmente, salvo las rondas migratorias y otros encuentros que se han sabido, han trascendido por la prensa. Pero ver este diálogo y sobre todas las cosas, la percepción de que era un diálogo entre iguales, sin esa, de alguna manera, concepción irrespetuosa, agresiva, que a veces uno siente en las declaraciones de los norteamericanos, que había un respeto a un gobierno, a una autoridad, y verdaderamente nosotros vimos lecciones de diplomacia y de mucha capacidad de diálogo, de diálogo incluso con los periodistas, de no rechazar ninguna pregunta, de tratar de mantener la información permanente a todos nosotros. Por lo tanto, efectivamente creo que fue histórica. Estos son los elementos que yo veo de encuentro, aunque efectivamente hay enormes diferencias que se saben, se conocen, pero me parece que esto es algo verdaderamente inédito
en nuestra realidad política frente a los Estados Unidos, y bastante excepcional para los periodistas que atendemos un poco estos temas, ¿no? Y una de las cosas que también de manera puntual, lo pudiéramos decir un poco como dándole colorido a estas conversaciones, destacaban la mayoría de los medios de prensa era el hecho, primero, que fueran 2 mujeres las que presidieran las delegaciones de ambos países. Creo que es algo simbólico en este contexto. Y también, por otro lado, muchos diplomáticos, también expertos y a prensa, pues decía que una de las cosas que marcaba la delegación cubana era también la juventud de sus integrantes. Una buena parte de ellos, jóvenes diplomáticos cubanos que han participado, por supuesto, de toda esta organización de estas conversaciones y que fueron parte de la delegación cubana. Bueno, Yuri y otros compañeros. Creo que hay elementos también, Oliver, que por supuesto están en el contexto, y la propia delegación norteamericana reconocía, como el hecho del tema de la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas. La propia Jacobson hablaba de pasos que está dando Estados Unidos en ese sentido. Sí, realmente es un paso necesario, es uno de los primeros pasos que deben darse en un orden lógico, porque estamos hablando de un proceso, ya la palabra proceso implica un tiempo, y creo que la delegación cubana, sobre todo nuestros diplomáticos, el gobierno cubano, también el gobierno de Estados Unidos ha dejado bien clara la idea de que es un proceso largo y difícil, que tiene que ser muy ordenado en cuanto a los pasos que dan. Hay una serie de pasos que son estratégicos para lograr ciertos objetivos, porque Rosa decía algo muy importante: una cosa es restablecer relaciones diplomáticas y otra cosa es normalizar las relaciones. Unas relaciones que están marcadas por 50 años, yo he oído decir muchas veces marcada por 50 años de desconfianza. Yo diría mucho más, marcada por 50 años de tensiones provocadas, y hay que ser absolutamente sincero con esto, por el gobierno de Estados Unidos. Y cuando tú analizas todos esos pasos que hay que dar, técnicos y estratégicos, uno se da cuenta que esto es cierto. Es decir, la mayor cantidad de medidas que se deben de tomar ahora están por parte del gobierno de Estados Unidos, y una de ellas es precisamente incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que es más allá de un tecnicismo, bien, es más allá de estar o no estar en una lista, es una cuestión moral. Porque cuando uno revisa y uno hace un análisis de todo lo que ha sido el terrorismo contra Cuba, de la cantidad, en el libro que yo y una compañera Juventud Rebelde hicimos sobre el tema de los 5, el primer capítulo era dedicado a eso, y a veces era incontable, no se podía contar la cantidad de actos terroristas o de intentos de actos terroristas que sucedían en algunos años, en la década del 70, por ejemplo. O sea, ¿cómo tú vas a acusar de patrocinar el terrorismo al país que más ha sufrido del terrorismo en esa relación bilateral, y además el país que ha salvado a Estados Unidos de algunos actos terroristas? Porque fue Cuba quien en algún contexto, y eso se ha hablado aquí, le anunció al presidente Reagan, nada más y nada menos que al presidente Reagan, que ha sido uno de los presidentes menos amistosos con Cuba, de un posible atentado en su contra. Es decir, es una cuestión moral, y es una cuestión, un recurso que se le ha dado también al gobierno de Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos ha tomado en sí para desprestigiar el proceso político. O sea, estamos hablando también de cuestiones morales, además de lo que implica que Cuba esté en esa lista, de una serie de impedimentos entonces para normalizar esa relación, porque hay leyes en Estados Unidos que impiden determinada relación normal en un país que esté en esa lista. Que además ha sido en los últimos años el principal elemento esgrimido por Estados Unidos para reforzar el bloqueo. Exactamente, contra obviamente, Cuba. A ver, ya no hay ya nadie se cree el cuento de la Guerra Fría. O sea, los argumentos de la Guerra Fría han ido quedando atrás, y ya nadie también puede creer que Cuba es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Cómo justifican esa política agresiva? ¿Cómo justifican el bloqueo? Bueno, yendo a estos recursos, a estos argumentos. Cuba es un país que patrocina el terrorismo, Cuba es un país que participa en el tráfico de drogas, obviamente que también es difícil de demostrar, pero le sirve de base en ese sentido. Hoy decía la secretaria Jacobson que tenemos profundas diferencias, pero no son un obstáculo para establecer esas relaciones. Exactamente, y yo quisiera apuntar a algo que mencionaba Oliver. Realmente ha sido alentadora y justa la decisión del presidente Obama de instruir al Departamento de Estado de revisar la inclusión de Cuba en la mencionada lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional. Pero de lo que se trata aquí es que esperamos que se rectifique
esta designación injustificada. Y yo agregaría que si por una parte hemos dicho que hemos sido víctimas de actos terroristas, lo cierto también es que desde Cuba nunca se ha organizado, financiado ni ejecutado un acto terrorista contra personas o intereses en Estados Unidos, ni nunca se permitirá. Yo creo que es algo que debemos también reiterar en el contexto, y se dijo en el marco de las reuniones que sostuvimos con la parte norteamericana. Una situación que además es conflictiva para el propio Estados Unidos. Veíamos en los reportes de prensa en los últimos días que este proceso a lo interno de Estados Unidos también le genera a la administración norteamericana pues enfrentamientos en el Congreso. Ya se habla de que el Partido Republicano intentará, o sectores del Partido Republicano intentarán bloquear la designación de un embajador para Cuba. Es decir, es un proceso que, dada su complejidad, imagino que por eso, Yuri, no hubo acuerdo todavía en esta reunión de cuándo será la apertura de embajadas o cuándo pueda finalizar un proceso como este. Exactamente, o sea, yo creo que en esta primera reunión ambas partes identificaron aquellas cuestiones que consideran esenciales en este proceso de restablecimiento de relaciones y apertura de embajadas. Como decía, los elementos que en el caso de Cuba consideramos esenciales o que son principios para una eventual apertura de una embajada norteamericana en Cuba, donde reiteraría la idea de que debe estar basado en el respeto a los principios del derecho internacional y, por supuesto, empezamos a intercambiar sobre procedimientos que deben ser aplicados para concretar esta apertura de una embajada. Y por lo tanto, esta es la primera reunión. Acordamos que, en efecto, debemos seguir conversando sobre estas cuestiones y se identificará una fecha apropiada para tener el próximo encuentro, la próxima reunión sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Sobre ese particular hubo declaraciones incluso ayer también del secretario de Estado John Kerry, quien dijo a la prensa norteamericana que viajaría a Cuba cuando sea apropiado para abrir una oficina diplomática, una embajada en Cuba, y que aún quedan algunos pasos en busca de una normalización de las relaciones antes de proceder a esa visita. Así señaló el secretario de Estado John Kerry precisamente en el contexto de estas conversaciones. Un tema sin duda que puede ser el paso más inmediato, por lo que significa, por lo que facilita también en todo este diálogo, pero que no está exento de complejidades, aunque la voluntad expresada por las dos partes en estas reuniones ha sido el de avanzar hacia ese restablecimiento de las relaciones entre nuestros dos países, que fue rota precisamente un enero de 1961. Han pasado ya 10 administraciones y más de 54 años para que pueda volverse a establecer relaciones entre nuestras dos naciones. Pero este fue uno de los elementos de la reunión de estos días. Hay otros más y yo les propongo que nos acompañen para seguir hablando sobre este importante tema. Bueno, estos son algunos elementos, como decíamos, de una parte de la reunión, la más novedosa, que fue el tema de las relaciones bilaterales, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales entre Estados Unidos y Cuba. Pero también, con precedentes importantes a lo largo de los años, hubo en esta ronda de conversaciones en La Habana una sesión dedicada a los temas migratorios. Uno de los aspectos que Cuba siempre ha insistido como uno de los elementos fundamentales también del diálogo entre las dos naciones, y que pues tuvo nuevamente en La Habana un nuevo espacio para acercar posiciones en ese sentido. ¿Cuáles fueron los elementos, Yuri, que destacaron en esta conversación sobre los asuntos migratorios? ¿Qué elementos llevó la delegación cubana a estas conversaciones y qué planteó la contraparte norteamericana en este caso? Sí, Randy, en el caso de la reunión sobre cuestiones migratorias o ronda migratoria, habría que decir que para Cuba esta es la número 28 desde que fueron acordados por ambas partes los respectivos acuerdos migratorios, o sea, en la década, a mediados de la década del 90 del siglo pasado. Por lo tanto, esto es una reunión que da continuidad a conversaciones anteriores y donde ambas partes han venido intercambiando sobre cuestiones que tienen ya identificadas. En el caso de esta reunión o de esta ronda, la parte estadounidense estuvo presidida
no por la secretaria asistente, sino por el subsecretario asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el señor Alex Lee, y por la parte cubana, la compañera Josefina Vidal fue la que encabezó nuestra delegación. Habría que decir que, y como se viene apreciando en los últimos tiempos, esta reunión transcurrió en un ambiente constructivo. Usualmente en estas rondas migratorias ambas partes conversan sobre aquellas cuestiones donde identificamos o percibimos avances y por supuesto hay elementos en los cuales consideramos que debemos seguir trabajando y que de hecho pueden ser asuntos más complejos para ambas partes. Dentro del primer bloque, o sea, aquellos asuntos en los cuales percibimos avances, ambas partes, en primer lugar, reconocieron el cumplimiento de un importante elemento de los acuerdos migratorios que se refiere al otorgamiento por la parte estadounidense de no menos de 20.000 visas anuales a emigrantes cubanos, así como se constató un incremento de las visas concedidas por la parte estadounidense a ciudadanos cubanos para realizar visitas temporales. O sea, esto fue un elemento positivo donde ambas partes reconocieron que ha habido avance y se consolida esta cuestión. Ofrecimos además, en el caso de Cuba, información actualizada sobre la marcha satisfactoria de la implementación de las medidas que conocemos, que forman parte de la política migratoria cubana y que, como se anunció en su momento, estas medidas hace 2 años formaban parte de ese proceso de actualización de nuestra política migratoria. Esto fue otro elemento que se vio en el primer bloque de cuestiones. Nosotros también intercambiamos, ya yo digo que ambas partes compartieron información sobre el incremento de la cooperación y la comunicación, y yo creo que esto es importante, entre las respectivas agencias de ambos países que tienen el mandato, o tienen la misión de enfrentar la emigración ilegal, el contrabando de personas y el fraude de documentos asociados a cuestiones migratorias. Esto es importante porque ilustra cómo en temas de mutuo interés es posible una cooperación profesional entre las respectivas entidades de ambos países. Nosotros coincidimos en los resultados favorables de la relación de trabajo que se ha establecido entre tropas guardafronteras de Cuba y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos. De hecho, uno de los elementos que se mencionó en esta reunión fue los resultados positivos que tuvo un encuentro técnico entre representantes de ambos componentes, o sea, de tropas guardafronteras y el Servicio de Guardacostas. Este encuentro tuvo lugar a principios de este año, o sea, en enero de este año, y que da continuidad a encuentros anteriores, y donde este tipo de encuentro técnico permite a ambas partes intercambiar información que hace, o que ilustra cómo puede ser más eficaz los procedimientos, las acciones para enfrentar la emigración ilegal, el contrabando de personas. Y en el caso de tropas guardafronteras, Servicio de Guardacosta, también fue un momento, la reunión esta de principios de enero, un momento para intercambiar sobre procedimientos operacionales en materia de búsqueda y salvamento. O sea, hay un procedimiento establecido entre ambas partes para esta cuestión y por lo tanto ese encuentro permitió intercambiar sobre esas cuestiones. La parte cubana reiteró incluso una propuesta que habíamos adelantado de realizar un encuentro técnico para la cuestión del fraude migratorio, o sea, para el enfrentamiento, prevención del fraude migratorio, que esto es un elemento que también hemos ido identificando importante en este tipo de conversaciones. O sea, estos fueron elementos, yo diría, donde se notaron avances, pero como dije anteriormente, también hay una serie de cuestiones en las cuales tenemos opiniones divergentes, contradicciones, pero que consideramos, en el caso de la delegación cubana,
necesario reiterarlas también en esta ronda de conversaciones. Y empezaría por la cuestión de la permanencia, como se conoce, de la ley de ajuste cubano y de la llamada política de pies secos, pies mojados. En este sentido, Cuba reiteró su preocupación por la vigencia de esa política migratoria que consideramos que, además de atentar o contradecir la letra de los acuerdos, la letra y el espíritu de los acuerdos migratorios, continúa siendo, o sea, esa política migratoria estadounidense continúa siendo el principal estímulo para la inmigración ilegal, el tráfico de personas o de migrantes y las entradas irregulares, porque esto también es un elemento que hay que tener en cuenta, las entradas irregulares a Estados Unidos a través de terceros países de ciudadanos cubanos que viajan legalmente hacia el exterior. Por lo tanto, nuestra delegación reiteró esa preocupación. La delegación estadounidense en este contexto confirmó que mantienen sin cambios su política migratoria. Dicho de otra manera, mantienen sin cambios la política de pies secos, pies mojados y por supuesto señalaron que la ley de ajuste cubano es una ley y por lo tanto compete solo al Congreso cualquier tipo de ajuste a ello. Concluyendo este primer elemento que yo creo que es importante, o sea, reiteramos la preocupación por la vigencia de esa política, pero la parte norteamericana confirmó que se mantiene sin cambios la política migratoria que implementan hacia Cuba. Otra cuestión que suscitó contradicción y donde sabemos que existen opiniones divergentes se refiere a la no devolución de determinados emigrantes ilegales, y en esto valdría la pena explicar que en los acuerdos que ambas partes establecieron en el año 95, nuestra lectura es que se deben devolver a Cuba aquellos ciudadanos cubanos que intenten o que inmigren ilegalmente hacia Estados Unidos. En determinados casos, si bien se devuelven un número importante, hay casos que no son devueltos como parte de este proceso y para nosotros constituye un elemento de preocupación. Por supuesto, hay otro tema que yo diría que es sensible, un tema del cual se comentó incluso en las conferencias de prensa, etcétera, y que se refiere a una política dirigida a alentar a profesionales cubanos y técnicos de la salud a abandonar sus misiones en terceros países. Esto es un elemento que hemos venido reiterando, Randy, en las últimas rondas migratorias. Es una política que habría que decir que el actual gobierno o la actual administración Obama heredó de otra ¿Tiene el plan Bush, de la época de Bush? Exactamente, pero que han mantenido y que realmente es una práctica censurable en tanto se refiere al robo de cerebros. Además intenta privar de recursos humanos vitales a muchos países que realmente, como se conoce, se benefician de este tipo de colaboración. Por lo tanto, es un elemento que se mantuvo como parte de los puntos que la delegación cubana presentamos y donde nosotros pensamos que debe realmente realizarse una rectificación por parte de la parte norteamericana. Nosotros incluso expresamos en este punto que no se corresponde la permanencia de esta política que expliqué hace unos minutos con el nuevo contexto bilateral. O sea, de hecho, en rondas anteriores habíamos mencionado que esta política censurable de robo de cerebros no se correspondía incluso con las medidas anunciadas por Cuba, como se recordará, en enero del 2013 como parte de nuestra política migratoria. Si bien en anteriores reuniones habíamos estado mencionando este asunto, ahora habría que agregar que no solo es contradictorio con ese paso que dio Cuba, sino también con el hecho de que tenemos un nuevo contexto bilateral. Estas fueron cuestiones que mencionamos, donde obviamente existen opiniones divergentes y por supuesto en el contexto de la ronda migratoria también consideramos necesario abordar el tema de la situación bancaria de nuestra sección de intereses.
porque si bien esto es un elemento que afecta el funcionamiento en sentido general de nuestra sección de intereses, es obvio señalar que la cuestión consular también se ve afectada por el hecho de que nuestra sección no tiene un banco hace casi un año, precisamente por el recrudecimiento de la política de bloqueo en lo que se refiere a la persecución financiera y por la propia permanencia de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Randy, estas fueron las cuestiones que ambas partes intercambiaron, pero debo señalar que el ambiente, el espíritu de la ronda migratoria fue constructivo y, como decía, hay elementos en que se ha reconocido que ambas partes pueden cooperar de manera puntual en temas de interés mutuo. Algo que Cuba siempre ha reiterado, que hay muchos temas por la cercanía geográfica, por fenómenos que se dan en nuestra región que necesitan de esa cooperación entre Cuba y los Estados Unidos. Creo, hoy hubo una conferencia de prensa de la señora Jacobson en la residencia de la jefa de la sección de intereses, jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, Rosa, y el tema de los médicos y de este parol y de esta política especial hacia el sector de la salud cubana fue una de las inquisiciones o de las preguntas que se le hicieron a la señora Jacobson. Sí, la hizo la pregunta, por cierto, el único periodista de la prensa nacional al que se le otorgó la palabra, el periodista Sergio Gómez de Granma, que es el jefe de la página internacional, indagaba exactamente sobre este programa, el famoso programa de parol para los profesionales médicos de Cuba, que fue instituido por Bush en el año 2006, que es uno de los elementos, digamos, que apuntan más a las contradicciones esas tremendas entre las medidas anunciadas, la supuesta buena voluntad de restablecer las relaciones y de normalizar las relaciones con Cuba, y el hecho mismo del propio discurso norteamericano. O sea, la propia Roberta Jacobson, los presidentes, los funcionarios de más alto rango de los Estados Unidos han elogiado y han reconocido el programa de Cuba en la lucha contra el ébola, por ejemplo, la colaboración médica cubana. Sin embargo, mantienen este programa que va directamente al corazón de esta posibilidad de poder intervenir Cuba con sus médicos en la ayuda a los países, digamos, más castigados por las epidemias y por los desastres naturales, y sin embargo mantienen eso allí intacto. Sergio le hacía esa pregunta a la subsecretaria y ella reaccionó diciendo que sobre ese tema, básicamente voy a decir lo que ella dijo, dice: no tiene planes el gobierno de cambiarlo, y este es un asunto que refleja la perspectiva y la soberanía de Estados Unidos. Es decir, es evidente esa contradicción, y ya que tenemos aquí a Yuri delante, sería interesante saber exactamente en qué términos se discutió esto, porque realmente es como pasa con la lista de países terroristas, que es incongruente que el país, o sea, que Cuba esté en esa lista y a la vez se quieran restablecer relaciones diplomáticas, lo cual es casi ilegal, porque eso no es posible hacerlo. O sea, desde el punto de vista de la propia legislación norteamericana, este es un tema, a mi juicio, de los más contradictorios y de los que demuestran, de alguna manera, esta incongruencia de los planes que ha planteado la administración Obama y las trampas de su propia política. ¿Cómo avanzar hacia una cooperación en el tema del ébola, por ejemplo, o en otros temas de cooperación de salud, que el presidente Obama incluso lo dice en su discurso el 17 de diciembre, si no se resuelve un asunto como este, ¿no? Y está claro de que esta política censurable de robo de cerebros está también desfasada del actual contexto bilateral, donde, como mencionaban, se hacen declaraciones sobre la posible cooperación en cuestiones como el ébola, y bueno, se tiene todavía una política que realmente no hace honor a ese tipo de disposición. Por lo tanto, es una cuestión importante para la delegación cubana que deberá seguir siendo señalada en próximas rondas de conversaciones migratorias. Por cierto, usualmente estas rondas tienen lugar cada 6 meses y por lo tanto, eventualmente la próxima ronda de conversaciones migratorias estaría teniendo lugar en el verano de este año.
ocasión en que, obviamente, de no resolverse estas cuestiones antes, nuestra delegación tendrá que seguir mencionando por no corresponderse con el nuevo contexto bilateral, además de las cuestiones que mencioné, que son realmente políticas que atentan contra los recursos humanos de los países en desarrollo y, en el caso específico que nos ocupa, son también una afectación para terceros países donde estamos presentes. Son parte de ese contexto bilateral que se está abriendo y que está buscando pues nuevos campos de interés común entre las dos naciones. De eso también se habló en La Habana y yo te propongo hacer un breve alto para venir a hablar sobre este tema en la mesa redonda. Bueno, un tema sin duda de mucho interés para los que seguimos estas reuniones fue ver más allá de las relaciones diplomáticas y el tema migratorio, qué perspectivas habría de relaciones, de trabajo conjunto entre Cuba y Estados Unidos en diversos campos. Se había hablado de algunos temas, pero la realidad parece que sobrepasó las propias expectativas. ¿Cuántos temas se abrieron en esta reunión de posibilidad de intercambio, Yuri? ¿Cuáles son, sobre todo, los temas en los que más acercamiento ha habido y algunas diferencias, por supuesto, que se han marcado en esta reunión? Sí, Randy, este tercer segmento, que se refirió a reunión sobre otros temas bilaterales y de cooperación, fue un encuentro que realmente permitió constatar que realmente existen posibilidades de cooperación en temas puntuales donde haya interés mutuo. En este contexto, nuestra delegación, yo diría ambas delegaciones, repasaron el estado en que se encuentran determinadas iniciativas. Aquí habría que recordar que hay determinadas cuestiones de cooperación que ya venían ejecutándose. Hay otras que hemos identificado que son realmente interesantes. Yo diría, en primer lugar, que en esta reunión se pasó revista, por ejemplo, a la cooperación en materia de seguridad aérea y de la aviación, que es un elemento, por razones obvias, de particular importancia para ambos países. También se habló sobre la cooperación o los intercambios que hemos estado sosteniendo en materia de respuesta a derrames, prevención y respuesta a derrames de hidrocarburos. Que es un tema que Estados Unidos vivió muy de cerca recientemente. Exactamente, pero también habría que señalar que se identificaron otras áreas en las que existen potencialidades para establecer o ampliar la cooperación bilateral. Estamos hablando de qué, bueno, concretamente del enfrentamiento al narcotráfico, al terrorismo y a las epidemias. En este sentido, y sobre este último asunto, o sea, sobre la cuestión de las epidemias, la parte cubana propuso sostener un intercambio para definir las modalidades con vistas a enfrentar de manera efectiva y eficaz el virus del ébola, por ejemplo. La delegación cubana también reiteró la disposición de nuestras autoridades a desarrollar intercambios con sus contrapartes norteamericanas en otras cuestiones. Por ejemplo, en materia de monitoreo sísmico, en materia de áreas marinas protegidas, en materia de hidrografía y cómo participar de manera conjunta en investigaciones científicas en aguas jurisdiccionales cubanas. Son elementos que apuntan a las potencialidades que se abren cuando existe una disposición realmente de cooperar en igualdad de condiciones. Habría que señalar que también la parte cubana propuso, en el marco de esta reunión, establecer colaboración científica en un grupo de áreas como la protección del medio ambiente, la mitigación de los efectos del cambio climático y la prevención de desastres naturales. Solo para graficar un poquito esto, habría que decir que, por ejemplo, en materia de salud se habló sobre la posibilidad de intercambiar información y hasta entrenamiento en materia de fiebres hemorrágicas, o sea, un tema que, por supuesto, interesa a ambas partes. Estaríamos hablando también de información, intercambio de información sobre enfermedades emergentes, solo por mencionar cuestiones que tenía o que tiene nuestra propuesta para ampliar el intercambio en materia científica en sentido general. Estaríamos también hablando eventualmente de posibilidades, como parte de nuestra propuesta,
de establecer cooperación o intercambio de información en materia de nanotecnología, control de fuentes de contaminación, entre otras cuestiones. O sea que son elementos que Cuba llevó en esta ocasión para identificar posibles áreas de nuevas áreas de cooperación. Que se van abriendo sin dudas con la misma, también esta posibilidad de las nuevas medidas que autoriza las licencias generales a científicos, a otros tipos de profesiones en Estados Unidos. A venir a Cuba también facilita de cierta manera ese intercambio. ¿Hubo también diferencias en este enfoque bilateral? Yo diría que acá, en esta reunión, que por cierto también abordó otras cuestiones, como por ejemplo la posibilidad de iniciar una negociación sobre el tema de la delimitación de la aduana oriental, algo que se ha mencionado también, incluyó otras cuestiones. Yo diría que donde hubo divergencia en el contexto de esta reunión fue cuando se abordó el tema de los derechos humanos, y donde quedó claro que existen opiniones divergentes. La delegación cubana planteó cuando se abordó este asunto que tenemos evidentemente concepciones distintas sobre el ejercicio de la soberanía, de la democracia, de los derechos humanos y sobre los modelos políticos y las relaciones internacionales. Nuestra delegación recordó que en Cuba tenemos muchos ejemplos, y yo creo que es conocido, se ha hablado en otras mesas redondas, sobre el respeto y disfrute de los derechos humanos, que para ciertos países son una quimera, y modestamente también hemos contribuido a la mejoría del ejercicio de los derechos humanos en el mundo. Precisamente, Randy, como es un tema divergente, donde existen concepciones distintas, nosotros, o sea, la delegación cubana, expresó que tiene también preocupaciones sobre determinadas situaciones de derechos humanos en Estados Unidos, y por ello trasladamos la propuesta de sostener en el futuro un diálogo respetuoso y recíproco sobre democracia y derechos humanos en ambos países. Es una de las cuestiones que se señaló. Y sin duda uno de los temas, por supuesto, que la prensa le ha dado seguimiento. Siempre se buscan las diferencias en medio de conversaciones de este tipo. Hay que decir que hay más de 3.500 artículos reseñados hoy en Google en español sobre esas reuniones, esas conversaciones bilaterales. Había una avalancha de periodistas acá de diversos países, sí. Oliver. También muy jóvenes, muchos. O sea, no solamente la delegación cubana estuvo compuesta de muchos jóvenes, también muchos jóvenes formamos parte de esta cobertura, y yo creo que todo el mundo jugó su papel. Es decir, todos sabemos que hay prensa de derecha, que hay prensa de izquierda, que hay prensa más comprometida, pero indiscutiblemente la reunión, por su carácter histórico y creo que por el bien desarrollo y la buena voluntad de ambas delegaciones, marcó pautas que los periodistas no pudieron dejar de obviar. Fue una reunión muy bien pensada, con temas muy bien seleccionados. No se puede hablar de normalización de relaciones si no se habla de acuerdos migratorios, que fue durante un tiempo uno de los pocos canales de comunicación entre ambos gobiernos. No se puede hablar de normalización de relaciones si no se habla de embajada, porque es un canal elemental, como también algunos temas para crear determinada confianza, como estos de los que hablaba Yuri. Fue muy coherente el discurso, y además algo muy importante: cuando el 17 de diciembre ambos presidentes hablaron sobre la normalización de relaciones, se creó un ambiente de una euforia a veces irracional, y creo que esta reunión, este encuentro, ha concientizado de que si es para bien, es un camino muy difícil, es un camino muy lento, es un camino muy complejo, y la gente ha ido. Creo que eso nos permitió concientizar un poco más las características de este proceso, pero sin lugar a dudas fue histórico, porque fue la primera vez, Randy, o sea, cuando se habla de que hay diferencias y diferentes puntos de vista, se reconoce esa diferencia, que somos diferentes, y eso es importante. Hoy decía la secretaria Jacobson precisamente que se mantienen profundas diferencias, pero que tales discrepancias no tienen que representar un obstáculo para el restablecimiento de relaciones, pero reconocía que su país solo cambió de táctica al anunciar las nuevas medidas del 17 de diciembre, pero estratégicamente el objetivo es el mismo. Queremos superar 50 años de dificultades de aislamiento de los dos países, de los dos pueblos, pero el fin de ese proceso es el mismo que antes, pero la táctica tiene que cambiar, ha dicho la subsecretaria Jacobson. Estados Unidos sigue persiguiendo sus mismos objetivos estratégicos, pero con diferentes tácticas, reconocido ella. Frente a eso, ¿cuál ha sido el planteo, Yuri, finalmente en esta mesa redonda, para redondear cuál ha sido el planteo de Cuba en estas negociaciones? Randy, yo diría que hemos tenido estas tres reuniones
pero yo creo que hay mensajes importantes que reiterar y que lo mencionamos en el contexto de estas reuniones, y es que nadie puede pretender que Cuba renuncie a sus principios para mejorar o normalizar las relaciones con Estados Unidos. O sea, nadie puede pretender que Cuba negocie aspectos de una política que el propio gobierno de Estados Unidos ha reconocido como fracasada y lo ha puesto en una situación en estos momentos de aislamiento internacional. Ni tampoco se puede pretender que el levantamiento del bloqueo se negocie en base a cambios internos en nuestro país. Por otra parte, habría que señalar que en el contexto de estas reuniones, el nuevo marco o contexto bilateral, nosotros consideramos, y la delegación cubana lo señaló, reiteró la disposición de Cuba a continuar sosteniendo con el gobierno de Estados Unidos un diálogo respetuoso basado en la igualdad soberana y que sea de una manera recíproca, o sea, en igualdad de condiciones, sin menoscabo a la independencia nacional y a la autodeterminación de nuestro pueblo. Yo creo que son elementos que debe tenerse en cuenta en este proceso en la manera o en la medida en que vayamos avanzando en el mismo. ¿Satisfecho como miembro de la delegación de lo ocurrido en estos 2 días? Sí, yo realmente estoy orgulloso de los compañeros que estuvieron conformando nuestra delegación, y yo creo que también reafirma los valores de nuestra revolución, el hecho de que las generaciones más jóvenes también están comprometidas con su revolución y también con la necesidad de establecer un socialismo próspero y sostenible, y hacia eso estamos trabajando también en el campo de la política exterior. Por lo tanto, nosotros estamos listos para seguir en este proceso y no debe quedar duda de que lo haremos apegado a nuestros principios y sin olvidar la gloria que se ha vivido. Bueno, esas son las principales conclusiones de lo que ha ocurrido en estas 2 jornadas en La Habana, un inicio de un largo proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas y de normalización de relaciones generales entre Estados Unidos y Cuba, pero por el primer paso precisamente se empieza, y en La Habana se ha estado pues construyendo ese primer paso del camino. Resultados importantes, una voluntad de diálogo, diferencias que se dejan, que están en esa mesa, pero que no son obstáculos para que se avance en un entendimiento entre los dos gobiernos y entre las dos naciones. Importante acontecimiento de La Habana que tendrá continuidad en próximas semanas y que por supuesto estaremos siguiendo también aquí en nuestra mesa redonda. Muchísimas gracias, Yuri, por haber compartido con nosotros, gracias a la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores y a mis colegas pues haber compartido con Rosa Miriam y con Oliver algunas de sus reflexiones también sobre este importante tema. Me quiero despedir con las imágenes del día que tienen que ver también precisamente con ese nuevo espíritu de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, porque esta historia empezó precisamente por la buena voluntad de un congresista de Estados Unidos y por la idea de una gran mujer de Cuba que se llama Vilma Espín. Hablar de esa procreación de Gema, la hija de Gerardo y de Adriana, cuyas primeras fotos, estas fotos de hace unas horas, cuando cumplió sus primeros 15 días de vida, pues son nuestras imágenes del día de hoy. Gema, a sus 15 días de nacida, que es también el preámbulo para anunciarles que el domingo, 10:30 de la noche en Radio Rebelde, un programa especial de nuestra colega Arlene Rodríguez de Ribet, con Gerardo y con Adriana, hablando de Gema y de la historia que llegó hasta Gema. Muy buenas noches.